Buenas, mi nombre es Wirkale José, yo soy residente del Servicio Clínica Médica Policlínico Neuquén. En esta ocasión vengo a hablarles de gamapatías monoclonales. Como para comenzar la clase, vamos a definirla como un grupo de trastornos caracterizados por la proliferación clonal de células B en sus últimos estadios de maduración, y que éstas van a producir una inmunoglobulina heterogénea de carácter monoclonal que se le va a denominar componente M. El carácter monoclonal de esta la va a definir un solo tipo de cadena ligera, que puede ser una cadena capa o lambda. Y cuando la paraproteína es compleja, solamente se denomina como cadena pesada. Hablamos de incidencia, es una patología muy frecuente, se da en el 1% de la población de mayor de 50 años y en el 5% de los mayores de 80. Generalmente se da por un hallazgo causal en el 2/3 de los casos, y un 25% de ellas evoluciona a mieloma múltiple, que es una también gamapatía monoclonal. Las podemos clasificar en gamapatías monoclonales no malignas y malignas. Dentro de las no malignas vamos a encontrar a las gamapatías monoclonales de significado incierto. En esta, la cantidad de células plasmáticas detectadas en una biopsia de médula ósea es inferior al 10%. Y el componente M, es decir, en suero, es menor a 30 gramos por litro. Van a constituir el 60% de todas las gamapatías monoclonales y está presente en el 3,2% de la población alrededor de 50 años. Es de carácter benigna porque presenta ausencia de anemia, fracaso renal, hipercalcemia, lesiones óseas, amiloidosis atribuibles a una discrasia cerebral plasmática, y se dice que es asintomática, pero que tiene un riesgo anual de progresión hacia un mieloma del 0,5 al 1%. Los factores de riesgo para esta progresión van a ser la concentración del componente M, el tipo de paraproteína monoclonal, la ratio de las cadenas ligeras, plasmocitosis de la médula ósea, la proporción de células con fenotipo mielomatoso dentro del total de las células plasmáticas y la presencia de inmunoparesia. Las gamapatías de significado incierto pueden presentarse en forma aislada o asociadas a otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes, las hepatopatías, las colagenopatías, las hemopatías, enfermedades infecciosas o otras como el pioderma gangrenoso. Dentro de las gamapatías monoclonales de significado incierto existen 4 tipos. El primero se denomina gamapatía monoclonal de significado incierto, IgM. En esta, un 1 al 5% puede evolucionar hacia una macroglobulinemia de Waldenström o una amiloidosis de cadena ligera, de cadena pesada o de cadena ligera y pesada. Con menos frecuencia puede evolucionar hacia un mieloma secretor de IgM. El segundo tipo es una gamapatía monoclonal de significado incierto no IgM. Acá un 1% evoluciona anualmente a un mieloma múltiple, también a un plasmocitoma óseo solitario o a una amiloidosis, que puede ser de cualquiera de los 3 tipos. Una tercera, que es la gamapatía monoclonal de significado incierto de cadenas ligeras, que se define por un incremento de los niveles de la cadena ligera libre involucrada, una ratio de cadenas ligeras anormal, una ausencia de daño orgánico, y el riesgo de progresión hacia un mieloma secretor de cadenas ligeras puede llegar al 3% anualmente. Y también puede progresar a una amiloidosis. Y por último, una gamapatía monoclonal de significado incierto secundaria se refiere al desarrollo de una nueva
proteína monoclonal en el curso de un mieloma múltiple y que tiene un isotipo que puede ser una cadena pesada y o una cadena ligera, distinto del clon original. Es decir, por ejemplo, que sea una gamapatía monoclonal significado en cierto IgM en un paciente con un mieloma múltiple IgG. Es más frecuente en los pacientes que han sido tratados mediante el trasplante de progenitores hematopoyéticos y se asocian con una mayor supervivencia. Dentro de las gamapatías monoclonales malignas, en la siguiente clasificación, encontramos al mieloma múltiple, al mieloma quiescente, al mieloma no secretor, al mieloma oligosecretor, al mieloma de cadenas ligeras y a la amiloidosis primaria. Como para comenzar, el mieloma múltiple representa el 1% de todas las neoplasias y el 13% de las neoplasias hematológicas. Es característica la plasmocitosis medular que tiene en mayor al 10% o la existencia de un plasmocitoma óseo o extramedular. La presencia de una proteína monoclonal no es un requerimiento para el diagnóstico del mieloma múltiple, pero sí su presencia o ausencia es útil para clasificarlo. Se va a caracterizar por un daño orgánico secundario a la proliferación clonal, es decir, hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas, y la presencia de uno o más marcadores de malignidad, como infiltración de médula ósea, por células plasmáticas mayor al 60%, con una ratio de cadenas livianas ligeras en el suero involucradas y no involucradas mayor a 100, o con cadenas ligeras livianas involucradas mayor o igual al 0,1 gramos por litro, más una lesión focal diagnosticada por una resonancia magnética. Esa lesión tiene que ser mayor a 0,5 milímetros. Tenemos un mieloma múltiple quiescente, que es un estadio intermedio entre la gamapatía monoclonal de significado incierto y el mieloma múltiple. Este tiene un riesgo de progresión a mieloma del 10% anualmente durante los primeros 5 años. Se va a definir por la presencia de un componente M en el suero, sea una IgG o una IgA, mayor a 30 gramos por litro, una proteína monoclonal urinaria mayor o igual a 500 miligramos en 24 horas, o un porcentaje de células plasmáticas en médula ósea del 10 al 60% en ausencia de daño orgánico. El siguiente es el mieloma no secretor, que representa cerca del 3% de los mielomas múltiples. Es un mieloma sintomático en el que el componente M es indetectable por inmunofijación, tanto en suero como en orina. Y el porcentaje de células plasmáticas en médula ósea es superior al 10%. O bien existe un plasmocitoma. Muchos de estos necesitan la confirmación a través de una biopsia. Al mieloma oligosecretor tenemos una CEDA del 5 al 10% de los mielomas tiene un mieloma oligosecretor al momento del diagnóstico, que se define por la presencia de una proteína monoclonal en el suero menor al 0,1 gramo por litro o una proteína monoclonal de orina menor a 200 miligramos en 24 horas. Se necesitan ser monitorizados por estudios de imágenes y de médula ósea, sobre todo si los niveles basales de la cadena liviana ligera son menor al 0,1 gramos por litro o existen dudas acerca de la fiabilidad de los resultados. El mieloma múltiple de cadenas ligeras, esta entidad, las células plasmáticas monoclonales secretan únicamente cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Por eso su nombre. Y por último, las amiloidosis primarias. Este se manifiesta como un síndrome sistémico secundario al depósito de una proteína amiloide en diferentes órganos, que pueden ser el riñón, el hígado, el corazón, el tracto digestivo o el nervio periférico.
que va a conllevar la pérdida de su estructura y su función. Se diagnostica por la tinción del rojo Congo positivo en histología de cualquier órgano, sea por aspirado de grasa, de médula o de biopsia de órgano, y por la presencia de células plasmáticas monoclonales en la médula ósea productoras de fragmento de cadena ligera, predominantemente lambda. Como para también incluir, como para hacer una breve descripción, existen otras gamapatías malignas y entre ellas se van a incluir el plasmocitoma óseo solitario, el plasmocitoma extramedular, el plasmocitoma múltiple, la macroglobulemia de Waldenström, los síndromes mieloproliferativos, el síndrome de Poems y la leucemia de células plasmáticas. Para el diagnóstico, obviamente, primero la sospecha clínica, salvo en aquellas gamapatías de significado incierto que se encuentran de manera fortuita en el proteinograma. Pero bueno, tras la identificación de los síntomas, que pueden ser anemia, lesiones óseas líticas, hiperviscosidad, fracaso renal, el esquema que deberíamos hacer es la electroforesis de proteína en el suero y en el orina. Además del perfil de proteinograma que va a permitir la cuantificación del componente M. Así, esto para detectar el componente monoclonal. Debemos caracterizar ese componente que se realiza por inmunofijación tanto del suero como de la orina y va a estar indicada en pacientes con proteinograma que muestra un componente M. Pacientes sin un componente M detectable en el proteinograma, pero que tenemos alta sospecha clínica. Cuantificación de inmunoglobulinas del suero. Actualmente se hace mediante nefelometría, pero que no permite la evaluación de la monoclonalidad que tiene. Lo importante de esto es que la cuantificación de las inmunoglobulinas es un complemento útil al proteinograma en el seguimiento del membrana múltiple para evaluar la respuesta al tratamiento. La cuantificación del componente M puede realizarse a través del proteinograma o de la inmunofijación, especialmente cuando el componente M migra en la fracción. ¿No? Para el diagnóstico también debemos realizar la medida de las cadenas ligeras libres. Esta técnica se mide por turbidometría o nefelometría, que mide las concentraciones de cadena ligera en el suero. Su cuantificación va a ser útil en el diagnóstico y seguimiento de los mielomas no secretores, oligosecretores, de cadena ligera, de inmunoglobulinas completas y la amiloidosis, para la predicción del riesgo de proyección de las gamapatías de significado incierto, el plasmocitoma óseo y el mieloma múltiple de inmunoglobulinas completas. Y en aquellos en los que no se observa el componente M ni por electroforesis ni por inmunofijación, y en los que el cociente kappa lambda es normal sin clínica asociada que permitiría excluir el diagnóstico de gamapatía monoclonal. Como último, para cerrar el tema, ¿cómo debemos seguir a un paciente con una gamapatía monoclonal? Debemos realizar monitorización del componente M. El primer paso sería la electroforesis de proteína del suero para valorar la evolución y su respuesta al tratamiento, que puede darse dos situaciones en este caso: que haya la persistencia del componente o la ausencia. Si hay una persistencia del pico monoclonal, se procederá a cuantificación de las inmunoglobulinas, cuantificación del componente M, cuantificación de la cadena ligera libre, que nos va a servir para valorar la evolución a un mieloma múltiple. En el resto de los casos, aunque esta cuantificación no sea necesaria, puede ser de interés el cálculo de la ratio kappa lambda, cuya tendencia a la normalización indicaría la respuesta al tratamiento. Y la ausencia del pico monoclonal,
que se realiza por cuantificación de inmunoglobulinas de cadena ligeras y una inmunofijación para confirmar la desaparición del componente. Si al diagnóstico no habría pico monoclonal en el proteinograma, como es el caso del mieloma no secretor, oligosecretor de cadena ligera o amiloidosis, se vuelven a realizar las pruebas de diagnóstico. Muchas gracias por su atención.